Durante los años 50 y 60, Detroit produjo millones de pickups, herramientas de trabajo, coches duros, máquinas pensadas para durar. Pero entre todas ellas, hubo algunas que nunca encajaron. Pickups que no fueron comprendidas, que se vendieron mal, que parecían errores, o ideas demasiado adelantadas para su tiempo. Otras eran tan diferentes que nadie supo qué hacer con ellas. Y muchas desaparecieron antes de que el mundo se diera cuenta de que existían. Hoy encontrarlas es casi imposible. No porque no fueran interesantes, sino porque nunca estuvieron destinadas a sobrevivir. En este video no vamos a hablar de las pickups más famosas, vamos a hablar de pickups clásicas tan raras que casi nadie llegó a verlas. Algunas no deberían haber existido. Otras existieron en el momento equivocado. Y todas tienen algo en común. Hoy son leyendas ocultas. 1955 a 1958, Chevrolet Cameo Carrier. Antes de cualquier pickup extraña. Antes de cualquier experimento incomprendido. Hubo una que cambió las reglas sin que casi nadie se diera cuenta. La Chevrolet Cameo Carrier no nació como una rareza. Nació como una idea peligrosa. En los años 50, una pickup debía ser simple, ruda y utilitaria. Pero Chevrolet decidió hacer algo que nadie estaba pidiendo. Crear una pickup pensada para gustar. La Cameo fue la primera pickup americana que trató el diseño como una prioridad real. Laterales lisos de fibra de vidrio, líneas limpias, ausencia de los clásicos guardabarros expuestos y una presencia que la hacía parecer más un coche de paseo que una herramienta de trabajo. Era una pickup, que no quería verse como pickup. Y ahí empezó el conflicto. Para el trabajador era demasiado elegante. Para el comprador de coches de paseo seguía siendo una pickup. Quedó atrapada entre dos mundos, sin un público claro que la entendiera. Bajo el capó, sin embargo, no había nada tímido. La Cameo podía equipar motores V8 que superaban los 300 caballos de fuerza, cifras absolutamente exageradas para una pickup de mediados de los años 50. No estaba pensada para arrastrar herramientas a baja velocidad. Estaba pensada para moverse con soltura, rapidez y comodidad en carretera. Y aún así, el mercado no respondió. Entre 1955 y 1958, Chevrolet produjo alrededor de 10.000 unidades de la Cameo Carrier en total. Para ponerlo en perspectiva, en ese mismo periodo Chevrolet vendía cientos de miles de pickups convencionales. La Cameo fue, desde su nacimiento, una anomalía estadística. No porque fuera mala, sino porque llegó demasiado pronto. El público aún no estaba preparado para una pickup con aspiraciones estéticas, con acabados casi de turismo y una imagen más cercana al estilo de vida que al trabajo duro. La idea era brillante, pero el tiempo no estaba de su lado. Hoy, esa incomprensión es exactamente lo que la convierte en una de las pickups clásicas más raras y deseadas del mundo. Encontrar una Cameo auténtica, bien conservada y con especificaciones originales es extremadamente difícil. En el mercado actual, los pocos ejemplares que sobreviven suelen superar con facilidad los $100.000, dependiendo de su estado y documentación. No fue un fracaso por falta de visión. Fue un fracaso porque el mundo aún no estaba listo. Y lo más irónico de todo es esto. Muchas de las pickups modernas que hoy presumen diseño, confort y estilo, siguen exactamente el camino que la Cameo intentó abrir hace casi 70 años. Y si esta pickup ya te parece una rareza adelantada a su tiempo, espera a la siguiente. Porque ahora vamos a hablar de una que ni siquiera sabía qué quería hacer. Y por eso mismo confundió a todo el mundo. 1957 a 1959 Ford Ranchero. Después de la Cameo, Ford decidió ir todavía más lejos, pero también más lejos del sentido común. El Ranchero no era exactamente una pickup. Tampoco era un coche de paseo. Era algo que no tenía nombre en su propia época. Ford tomó la base de un automóvil convencional y decidió hacerle algo que nadie había pedido: cortar la parte trasera y convertirla en una pequeña caja de carga. El resultado fue un vehículo que confundió al público desde el primer día. No parecía una herramienta de trabajo, pero tampoco encajaba en la idea tradicional de coche familiar. Era, literalmente, un híbrido sin categoría. Visualmente, el Ranchero se sentía más bajo, más estilizado y más cercano a un sedán que a una pickup clásica. No tenía la postura robusta ni la rudeza que la gente esperaba de un vehículo utilitario. Y eso, en los años 50, era un problema. Para muchos compradores, el Ranchero parecía una respuesta a una pregunta que nadie había hecho. Bajo el capó, sin embargo, Ford no se anduvo con sutilezas.
En sus primeras generaciones, el ranchero podía equipar V8 que rondaban y superaban los 300 caballos de fuerza, cifras propias de coches de alto rendimiento, no de algo con una caja de carga detrás. En línea recta era mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba de un vehículo con esa silueta. Pero la potencia no fue suficiente para salvar el concepto. Entre 1957 y 1959, Ford produjo algo más de 21.000 unidades del ranchero en total. No es un número minúsculo, pero es extremadamente bajo si se compara con los volúmenes habituales de Ford en esa época. Para la marca, el mensaje fue claro. El mercado no sabía qué hacer con este coche. El ranchero no fracasó por falta de ingeniería. Fracasó por identidad. Los trabajadores no lo consideraban una pickup real. Los compradores de coches no querían cargar cosas atrás. Y el resultado fue un vehículo atrapado en tierra de nadie. Hoy, esa confusión inicial es exactamente lo que lo convierte en una pieza tan interesante. Los primeros rancheros son raros, difíciles de encontrar en estado original, y muy valorados por coleccionistas que entienden lo que Ford intentó hacer. En el mercado actual, un Ford ranchero de finales de los años 50, bien conservado, suele situarse entre $60,000 y $100,000, dependiendo de su estado, configuración y autenticidad. 1956 a 1959, Studebaker E-Series. Después de dos ideas que confundieron al mercado, llega una pickup que desconcertó por una razón muy distinta. La Studebaker E-Series no parecía una pickup americana, y ese fue desde el primer momento su mayor problema. En una época dominada por formas cuadradas, cromados pesados y presencia imponente, Studebaker apostó por algo completamente diferente. Un diseño limpio, casi europeo, con líneas suaves y una silueta más cercana a un coche de paseo que a una herramienta de trabajo. Era una pickup, demasiado refinada para su tiempo. Mientras otras marcas competían por parecer más grandes y más duras, la E-Series transmitía ligereza visual, proporciones equilibradas y una sensación de modernidad que no encajaba con la imagen tradicional del trabajo pesado americano. Por dentro, la experiencia reforzaba esa idea. Todo se sentía más civilizado, más ordenado, menos rústico. No era una pickup pensada para el abuso diario en el campo. Era una pickup pensada para alguien que quería utilidad, sin renunciar al diseño. Bajo el capó, Studebaker ofrecía motores V8 que superaban los 280 caballos de fuerza. Cifras muy respetables para una pickup de finales de los años 50, especialmente en un vehículo que no buscaba intimidar visualmente. El contraste entre apariencia tranquila y rendimiento sólido hacía que muchos la subestimaran. Pero el mercado no perdona lo que no entiende. Entre 1956 y 1959, Studebaker produjo aproximadamente 12.000 unidades de la E-Series Pickup. Un número bajo incluso para una marca que ya luchaba por mantenerse competitiva frente a las grandes de Detroit. No era una pickup débil. No era una pickup mal diseñada. Simplemente no se parecía a lo que la gente esperaba. Hoy, esa diferencia es exactamente lo que la vuelve tan atractiva. La E-Series es rara, difícil de encontrar en estado original y valorada por quienes aprecian los caminos alternativos que algunas marcas se atrevieron a tomar. En el mercado actual, un ejemplar bien conservado suele situarse entre $50,000 y $85,000, dependiendo de su estado y autenticidad. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Te atrae una pickup por su diseño, aunque no parezca ruda o tradicional? ¿O crees que una pickup debería verse dura y utilitaria, sin concesiones estéticas? Déjalo en los comentarios porque esta diferencia divide a los aficionados incluso hoy. 1961 a 1963, Dodge Swepside. Si hubo una pickup que parecía diseñada para dividir opiniones, fue esta. La Swepside no fue incomprendida por accidente. Fue incomprendida porque no se parecía a nada que la gente quisiera ver. A comienzos de los años 60, Dodge decidió hacer algo tan extraño como arriesgado. Tomó una pickup convencional y le colocó una caja de carga inspirada directamente en coches de paseo, con laterales curvos, aletas pronunciadas y proporciones completamente desalineadas con el resto del vehículo. El resultado fue una pickup visualmente desconcertante. El frente parecía utilitario. La parte trasera parecía sacada de otro coche. Y el conjunto no intentaba disimular esa contradicción. Era una pickup que no buscaba armonía. Buscaba diferenciarse. Pero el público no fue amable. Muchos la consideraron fea. Otros simplemente no la entendieron. Y la mayoría la ignoró por completo. Bajo el capó, sin embargo, Dodge no se contuvo. La Swepside podía equipar V8 que superaban los 300 caballos de fuerza.
una cifra muy seria para una pickup de principios de los años 60. Tenía potencia de sobra para trabajar y moverse con autoridad, pero nada de eso importó cuando el diseño generaba tanto rechazo. El mercado fue implacable. Entre 1961 y 1963, Dodge produjo menos de 1,000 unidades de la Swepside en total. Un número bajísimo, incluso para una serie especial. Fue retirada rápidamente del catálogo, convirtiéndose casi de inmediato en una rareza olvidada. No porque fuera inútil, no porque fuera lenta, sino porque era demasiado extraña para su tiempo. Hoy, esa rareza extrema es exactamente lo que la hace tan fascinante. Encontrar una Dodge Swepside auténtica es excepcional, y cuando aparece genera reacciones inmediatas. O se ama, o se odia. En el mercado actual, un ejemplar bien conservado puede superar fácilmente los $70,000, no por su belleza tradicional, sino por su escasez y su carácter irrepetible. 1959 a 1960. Chevrolet. El camino. Después del caos visual de la Swepside, Chevrolet decidió tomar una idea similar, pero ejecutarla con mucha más coherencia. Este coche nació como respuesta directa al ranchero, pero también como una corrección silenciosa. Chevrolet entendió que el concepto de coche con caja de carga no era absurdo en sí mismo. El problema había sido cómo se presentó. A diferencia de la propuesta de Ford, el Camino tenía una presencia más musculosa, más seria y más alineada con la identidad de Chevrolet a finales de los años 50. No parecía un experimento improvisado, parecía una decisión consciente. Visualmente era más bajo, más ancho y más agresivo. Tenía proporciones claras, una silueta limpia y una sensación general de solidez que hacía que el conjunto se viera más correcto, incluso si el concepto seguía siendo extraño para muchos compradores. Seguía sin ser una pickup tradicional, pero al menos sabía lo que quería hacer. Bajo el capó, el Camino dejaba todavía menos espacio para la duda. En sus primeras generaciones podía montar V8, que superaban los 300 caballos de fuerza, cifras propias de coches de alto rendimiento de la época. No era solo una herramienta con caja de carga. Era un vehículo rápido, contundente y sorprendentemente capaz en línea recta. Y aún así, el mercado volvió a mostrarse indeciso. Entre 1959 y 1960, Chevrolet produjo aproximadamente 22,000 unidades del El Camino. No es una cifra ínfima, pero sí baja para los estándares de Chevrolet en esos años. La marca incluso decidió retirarlo temporalmente del mercado, una señal clara de que el público todavía no estaba preparado para aceptar este tipo de vehículo. No fracasó por falta de carácter, fracasó porque el concepto seguía siendo demasiado ambiguo. Ni los compradores de pickups lo consideraban una herramienta real, ni los compradores de coches querían una caja de carga detrás. Hoy, esa ambigüedad es exactamente lo que lo hace tan interesante. Los El Camino de 1959 y 1960 son mucho más raros que las generaciones posteriores, difíciles de encontrar en estado original y muy valorados por coleccionistas que entienden su papel como pioneros. En el mercado actual, un ejemplar bien conservado de estos primeros años suele situarse entre $60,000 y $100,000, dependiendo de su estado, motor y autenticidad. Y lo que viene ahora cambia completamente el tono, porque la siguiente pickup no nació de una estrategia de mercado, sino de una necesidad desesperada de sobrevivir. 1960 a 1964, Studebaker Champ. A veces, los coches no nacen de una visión ambiciosa, nacen de la necesidad. Y el Champ es exactamente eso. Una pickup creada cuando una marca ya estaba contra las cuerdas. A comienzos de los años 60, Studebaker luchaba por sobrevivir. No tenía el presupuesto, ni la escala, ni el poder industrial de las grandes marcas de Detroit. Así que hizo lo único que podía hacer: improvisar. El Champ no fue diseñado desde cero. Studebaker reutilizó componentes antiguos, chasis ya existentes y piezas que otras marcas habrían descartado. Pero lejos de parecer un parche mal hecho, el resultado fue una pickup con una personalidad muy particular. Visualmente, el Champ mezclaba lo viejo y lo nuevo. Un frontal más moderno combinado con una estructura que no escondía su origen anterior. No era elegante, no era refinada, pero tenía algo que muchas otras no tenían: honestidad. Era una pickup sin pretensiones, hecha para seguir existiendo. Bajo el capó, Studebaker ofrecía opciones sorprendentemente serias. El Champ podía montar V8 que alcanzaban los 280 caballos de fuerza, cifras respetables para una pickup compacta de principios de los años 60.
especialmente viniendo de una marca en dificultades. No era un vehículo lento ni frágil. Era simple, pero capaz. Aún así, el mercado no fue suficiente para salvar a la empresa. Entre 1960 y 1964, Studebaker produjo alrededor de 20.000 unidades del Champ. Un número modesto, que refleja tanto el esfuerzo de la marca como sus limitaciones. Poco después, Studebaker abandonaría definitivamente la producción de vehículos en Estados Unidos. Por eso, cada Champ que sobrevive hoy es más que una pick-up rara. Es un testimonio, un recordatorio de una marca que se negó a desaparecer sin luchar, de una ingeniería nacida del ingenio, no del exceso. En el mercado actual, un Studebaker Champ bien conservado suele situarse entre $45,000 y $75,000, dependiendo de su estado y configuración. No fue creado para ser recordado, fue creado para resistir. Y quizá por eso, hoy resulta tan fácil respetarlo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Te atraen más los coches nacidos del ingenio y la necesidad? ¿O los creados con presupuestos enormes y ambiciones claras? ¿Valorarías más un vehículo por su historia de supervivencia que por su éxito comercial? Déjalo en los comentarios, porque este tipo de coches suelen dividir mucho más de lo que parece. 1961 a 1967, International Harvester Travelet. Hay pickups que fueron raras por su diseño, otras por su concepto. Esta fue rara por algo mucho más profundo. El mundo no estaba preparado para ella. A comienzos de los años 60, la idea de una pickup era clara y casi inamovible. 2 puertas, una cabina simple y un enfoque puramente utilitario. Nadie imaginaba una pickup pensada para llevar a más de 2 personas de forma permanente. International Harvester sí. La Travelet fue la primera pickup de 4 puertas producida en serie. No como prototipo, no como conversión artesanal, como modelo real de catálogo. Una idea radical para su época, pensada para cuadrillas de trabajo, equipos técnicos y usos industriales muy específicos. Visualmente no intentaba ser atractiva, intentaba ser funcional. Su diseño era grande, recto y completamente honesto. No había concesiones estéticas ni intención de agradar al público general. Era una herramienta diseñada para resolver un problema concreto, aunque ese problema casi nadie lo tuviera en ese momento. Bajo el capó, la Travelet ofrecía motores V8 que superaban los 300 caballos de fuerza, cifras muy serias para una pickup de trabajo de principios de los años 60. Tenía potencia suficiente para mover su gran tamaño, transportar carga y hacerlo con una autoridad que muchas pickups convencionales no podían igualar. Y aún así, fue ignorada. Entre 1961 y 1967, International Harvester produjo muy pocas miles de unidades de la Travelet, con estimaciones que sitúan la producción total en cifras sorprendentemente bajas para un modelo que hoy consideramos revolucionario. En su momento, simplemente no había demanda para algo así. Demasiado grande, demasiado distinta, demasiado adelantada. Hoy, la ironía es evidente. Las pickups de 4 puertas dominan el mercado moderno. Son la norma, son lo esperado. Pero en los años 60, la Travelet fue vista como una excentricidad innecesaria. Por eso encontrar una Travelet auténtica hoy es extremadamente raro. No solo por su baja producción, sino porque muchas fueron usadas hasta el final de su vida útil, sin intención de preservarlas. En el mercado actual, los pocos ejemplares bien conservados pueden superar fácilmente los $80,000, especialmente por su importancia histórica y su condición de pionera absoluta. 1963 a 1967, Jeep Gladiator. Hoy, el nombre Jeep está asociado casi automáticamente al mundo off-road, a la aventura y a la resistencia extrema. Pero en los años 60, esa identidad todavía no estaba completamente definida. Y el Gladiator es la prueba más clara de eso. Cuando apareció en 1963, no fue presentado como un icono. Fue presentado como una pickup grande, robusta y seria, pensada para competir en un segmento dominado por gigantes como Ford, Chevrolet y Dodge. Jeep no intentó ser diferente por diseño, intentó ser competente. Visualmente, el Gladiator era sobrio, casi austero. Líneas rectas, proporciones cuadradas y una sensación general de herramienta pesada. No había extravagancia ni intención estética clara. Era una pickup que transmitía dureza, no estilo. Y ahí estuvo parte del problema. Para muchos compradores, el Gladiator parecía demasiado industrial, demasiado serio, demasiado poco coche de paseo. Bajo el capó, sin embargo, Jeep ofrecía algo muy respetable.
El Gladiator podía montar motores V8 que superaban los 300 caballos de fuerza, cifras más que suficientes para mover su gran tamaño, remolcar con autoridad y enfrentarse a trabajos que otras pickups evitaban. No era un vehículo débil ni limitado, era extremadamente capaz, pero la marca aún no tenía el prestigio ni la imagen necesaria para imponerse en ese segmento. Entre 1963 y 1967, la producción del Jeep Gladiator fue relativamente baja en comparación con sus rivales directos. Nunca alcanzó volúmenes masivos, y durante años fue visto como una pickup correcta, pero prescindible. Con el tiempo, Jeep encontraría su verdadera identidad en el off-road. Pero el Gladiator quedó atrapado en una etapa de transición. Hoy, esa historia lo convierte en una pieza fascinante. No es solo una pickup rara, es un capítulo olvidado de una marca que todavía estaba buscando su lugar en el mundo. Encontrar un Gladiator de primera generación en buen estado es difícil, y su valor ha aumentado notablemente en los últimos años. En el mercado actual, un Jeep Gladiator bien conservado suele situarse entre $60,000 y $100,000, dependiendo de su estado, configuración y originalidad. No fue un icono al nacer, fue una promesa. Y como muchas promesas adelantadas a su tiempo, solo hoy empezamos a entender realmente lo que representó. Ahora quiero saber tu opinión. Si tuvieras que elegir solo una de estas pickups raras para tenerla hoy, ¿cuál sería y por qué? ¿La adelantada a su tiempo, la incomprendida por su diseño o la que nació simplemente para sobrevivir? Déjalo en los comentarios, porque cada elección dice mucho más de lo que parece. Y si te gustó este recorrido por las rarezas del mundo utilitario, te recomiendo ver el video que aparece en pantalla. Ahí hablamos de las wagons americanas más hermosas de los años 50. Coches familiares que demostraron que incluso lo práctico podía ser elegante, emocional y profundamente nostálgico. Haz clic y continúa con nosotros este viaje por la historia del automóvil americano. Nos vemos en el próximo video.